¿Cómo afecta el síndrome de la segunda víctima a los cirujanos? El síndrome de la segunda víctima, SVS, se refiere al trauma experimentado por un proveedor de atención médica después de una complicación o error médico. Se estima que casi la mitad de los profesionales sanitarios se enfrentarán a este síndrome, al menos una vez en su carrera. Además, hasta el 20% de los pacientes hospitalizados pueden experimentar una complicación. Algunas especialidades están particularmente expuestas al SVS, incluidas la cirugía, la anestesia, la pediatría y la obstetricia-ginecología. La presentación varía, trayendo consecuencias emocionales prolongadas para algunos y afectando la vida personal y la práctica profesional de otros. Las consecuencias pueden ser psicológicas, como vergüenza, culpa, ansiedad, pena o depresión. Cognitivas, como falta de empatía, agotamiento y estrés postraumático. Sociales, culturales, espirituales y físicas. La mayoría de las investigaciones publicadas no se centran en las especialidades quirúrgicas, a pesar de que los cirujanos enfrentan diariamente situaciones estresantes y desafíos técnicos, lo que los hace particularmente susceptibles al SVS. La fuerza y el control emocional son parte del estereotipo típico del cirujano. En consecuencia, la aparición de una complicación quirúrgica suele abordarse solo desde un punto de vista técnico, sin aceptar sus consecuencias emocionales. Se distinguieron los impactos psicológicos, físicos y profesionales del SVS, así como los factores que afectan la respuesta al evento causal. Psicológicamente, los sentimientos negativos descritos con mayor frecuencia fueron culpa, depresión, ansiedad, frustración. Estos sentimientos tuvieron repercusiones sociales, personales y profesionales, incluida la autorrestricción de actividades de ocio e insomnio. La mayoría de estos sentimientos negativos duraron entre una semana y un mes después del evento causal y fueron más pronunciados en cirujanas y en cirugía estética. Sentimientos negativos. La culpa fue el sentimiento más comúnmente expresado, debido a la relación única que los cirujanos tienen con los pacientes, basada principalmente en la responsabilidad. La culpa fue más pronunciada en los casos de muerte de pacientes, especialmente entre los profesionales que tenían relaciones cercanas con sus pacientes y familias. La ansiedad también se describió con frecuencia como perturbadora, invasiva e inquieta. A menudo se asociaba con ira y frustración y en ocasiones se manifestaba como mala educación hacia los pacientes o el equipo del quirófano. Más allá de provocar sentimientos negativos, un error o la aparición de una complicación afectó el juicio y la confianza en uno mismo, lo que llevó a la reflexión, el análisis y el cuestionamiento de lo que podría haber evitado la complicación. Esta reacción puede derivar en ocasiones en actitudes excesivamente prudentes que afectan al rendimiento, con cambios a otras especialidades o incluso jubilaciones anticipadas. Para algunos, el SVS se manifestaba físicamente como dolores de cabeza, fluctuaciones de peso, náuseas, dolor abdominal y palpitaciones. Sin embargo, estos síntomas solían ser de corta duración. Impacto profesional. SVS perjudicó el desempeño profesional, condujo a conductas de evitación y, a menudo, tuvo implicaciones médico-legales o disciplinarias. De manera similar, los cirujanos se volvieron más meticulosos a la hora de mantener registros médicos y rastrear el consentimiento. Predictores de SVS. Los factores que influyen en la reacción ante una complicación quirúrgica dependen de las circunstancias y la naturaleza de la complicación, la personalidad del cirujano y la asistencia recibida. Una complicación se recibió mejor si el paciente era mayor, tenía comorbilidades o tenía un problema anatómico inesperado que si ocurría en un individuo joven y sano. Una complicación posterior a una cirugía de emergencia fue tolerada más fácilmente que una posterior a una intervención programada. Por el contrario, una complicación perioperatoria, debida a un error de juicio o a un problema técnico, fue muy mal recibida. La respuesta individual dependía de la personalidad y la experiencia, lo que, si bien era útil, también exacerbaba la responsabilidad. A muchos profesionales les hubiera gustado una ayuda estandarizada en forma de un descanso en sus actividades, conversaciones con colegas, para facilitar la comunicación con los pacientes y asistencia psicológica formal. Se necesita urgente un cambio de cultura. Este estudio contradice el estereotipo de que los cirujanos tienen el control de sus emociones.
Por el contrario, pueden verse afectados por sentimientos de culpa, depresión y autocuestionamiento después de una complicación. Estas ideas negativas pueden provocar agotamiento, shock postraumático e incluso pensamientos suicidas. Un estudio reciente mostró que el 15% estaba actualmente deprimido y el 13% había tenido pensamientos suicidas en el último año. Estos fenómenos destructivos se perpetúan a sí mismos y los errores médicos están claramente asociados con la depresión, la ansiedad, el shock postraumático, el consumo de alcohol y el agotamiento.